RTVC. Conversemos en paz. Tenemos muchas cosas de qué conversar. Hay una necesidad de que Colombia empiece a encontrar cómo romper silencios que nos han generado el conflicto, que nos han generado el miedo, que nos ha intimidado con las amenazas, que no nos hemos dado cuenta de qué temas hemos dejado de hablar hasta que no vuelve un poco la normalidad. Y entonces hemos creado este espacio con esa idea, con la idea de empezar a hablar de los temas pendientes que muchos colombianos todavía no se imaginan en un concepto que yo quisiera planteárselos desde el comienzo, y es el beneficio de la paz. A veces le plantea a uno un montón de gente cuál es el beneficio de la paz y cuesta mucho trabajo que lo definan, que lo describan. Yo creo que ustedes que están aquí porque ya sienten y saben y conocen cuál es el beneficio o un beneficio o varios beneficios de la paz. ¿Por qué no comenzamos hablando de lo que significa la tierra para ustedes en su vida y de cómo hoy, de vuelta a esa tierra, sienten que ese es un beneficio para la paz? Ese es el tema que les propongo para que conversemos y ahí vamos encontrando más. Bueno, la verdad ese es un tema muy importante para nosotros, teniendo en cuenta que desde que salimos de nuestras tierras, llegamos a la ciudad donde no sabíamos hacer nada. Y el hecho de volver a nuestra tierra nos devuelve la vida tradicional que tiene el campesino en sus tierras. Desde ahí, desde ese regreso, lógicamente empieza la paz en nuestras tierras, en nuestros territorios. Porque ya de esta manera nosotros vamos, como quien dice, retomando una vida que llevábamos anteriormente y que para nosotros no es difícil, porque es lo que sabemos hacer. El tema del agro para nosotros es la vida, es todo. De ahí es donde nuestras familias se han levantado, de ahí fue donde me levantaron a mí también y a mis hermanos. Hoy, pues, gracias a Dios le doy porque se nos ha dado la oportunidad nuevamente de volver a las tierras. A ver. Yo aporto algo con relación a la importancia de la tierra sobre la paz. Y es que yo pienso que la paz se construye desde el comienzo de uno mismo. Entonces, reencontrarnos con la tierra, o sea, volver a la tierra es reencontrarnos con nosotros mismos. Y empieza la paz porque ya se acaba esa zozobra de no saber qué somos ni para dónde vamos. Al encontrarnos con la tierra, que es nuestra razón de ser, empieza la paz para nosotros, pero también una paz que se empieza a expandir alrededor de nuestra familia, de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ya empezamos a darle un bienestar sin ser significativo, pero que en la medida de que vamos implementando nuestras áreas productivas, nuestros proyectos productivos, vamos encontrando esa capacidad para poder adquirir lo que en la ciudad no teníamos como adquirir, que los veíamos en los mostradores, pero que no teníamos la forma económica para adquirirlos. Entonces, usted dice que es significativo, Robinson, que es poco significativo, que no es muy significativo, pero es significativo el sentido de pertenencia, o sea, es esa construcción del sentido de pertenencia, de regresar a la tierra a la que uno pertenece, de donde viene su familia. Eso significa también digamos, un valor que da pie para poder construir el resto del proyecto de vida, ¿no? Pues claro, es que no lo dije por el punto de vista, sino con la parte económica, porque de pronto no es los recursos que uno quisiera, pero claro, que sí los va engrandeciendo en la medida de que se va reencontrando, se va acoplando a los ritmos de economía que se están dando ya a nivel del país. ¿Por qué? Porque ya nosotros dejamos esa monotonía y nos convertimos en productores, ya que es
que es lo que en verdad nosotros apuntábamos antes del desplazamiento, pero que quedó Claro. paralizado o estancado, pero que con la llegada de la tecnología, del internet, de la televisión, uno ve que cómo puede empezar a relacionarse, a construir tejido social con otras partes desde el territorio. A ver, Fanny, cuéntenos entonces su Yo- tierra. yo aporto. ¿Dónde es su tierra? Mi tierra está en el Valle del Cauca, corregimiento Puerto Brasa, municipio de Tuluá. Y allá nosotros comenzamos a enterarnos cuando en el 2011, enero primero, salió la ley 1448. Entonces nosotros fue ahí donde nos enfocamos a que teníamos una ayuda por el Estado, por el gobierno. Entonces comenzamos a traer papeles, a traer todo a la oficina, a nosotros hacernos conocer como víctimas del conflicto armado que nos tocó en el 2004. Ahora me cuenta eso. Entonces nosotros nos enfocamos pues en esa parte y comenzamos a traer papeles a los sitios, a las oficinas. Entonces ya nosotros nos enfocamos fue por medio de la televisión, de la radio, de los amigos que le decían a uno, vaya, lleven papeles, porque salió una nueva ley, que esa ley nos acobijó a muchas cosas del gobierno, porque esa ley salió apenas hace muy poco. Entonces nosotros, pues para mí lo fundamental es la tierra, porque igualmente allá en ese territorio, hace muchos años yo he vivido con todos mis hijos, como decía Robinson, el compañero, eso es muy difícil uno acostumbrarse a vivir en el pueblo con tanta familia, donde uno es incapaz de hacer como algo en el pueblo. En cambio uno en el campo es fuente de vida, fuente de salud, ¿no? Como el campo no hay dos. Y igual al campo, yo el campo no cambio por nada, y ya nosotros vivimos en una paz muy hermosa. Nosotros decimos que nosotros estamos enfocados en la paz y en los proyectos productivos que nos ha aportado el ¿Y Estado. cómo le parece que hay mucha gente que todavía no cree que la paz signifique una transformación, un cambio en el proyecto de vida? Porque a veces, sin querer, no vamos a culpar a nadie, pero muchas veces la falta de contacto con el conflicto hace que se sienta que eso es distante, que eso es lejano. Ustedes han sentido, y lo planteo, Raquel, que conoce también el proceso que ellos viven, han sentido como indiferencia alrededor de lo que les pasó, y ya vamos a hablar ahora en caso específico de cada uno, indiferencia de una sociedad que de pronto no entiende lo que significa el desarraigo, el despojo, el desplazamiento de la tierra. Sí, eso es bastante importante porque ese es uno de nuestros beneficios. El hecho de que se consolide la paz en Colombia, los directos beneficiados son los habitantes de la zona rural, porque es que mucha gente en la ciudad, en las grandes capitales, aún en municipios del país, no valoran sinceramente la importancia que tiene la paz. El hecho de que se firme la paz en Colombia le cambia la vida a la zona rural, al campesino, que es el que sufre. Porque es que el campesino es quien prácticamente va de escudo ante los grupos armados al margen de la ley. Nos utilizan como escudo para ellos pelearse territorio y cosas como esa. El hecho de que se firme la paz en Colombia cambiaría la vida totalmente a la zona rural. Yo diría bueno, estamos venciendo la indiferencia que la sociedad tenía con relación al conflicto. ¿Por qué? Porque es que el conflicto ya se convirtió en nacional, ya no es un conflicto netamente rural, es un conflicto que afecta a toda la población colombiana. Y yo pienso que el consolidar la paz en este país, no solamente a la zona rural, a la zona urbana le traería muchos beneficios, porque es que los recursos que se invierten en este conflicto son enormes, y entonces esos recursos, irían dirigidos ya a solucionar las necesidades tanto de la zona urbana, porque las zonas urbanas tienen necesidades, y la zona rural. Correcto. Entonces, es como yo pienso que desde este escenario
llamar a todas esas personas que dejen la indiferencia sobre el conflicto y que nos empecemos a enfocar todos hacia un propósito. Colombia es tan bello, tan hermoso, que recorrer a Colombia uno encuentra de todo. ¿Qué es lo que más le gusta de su tierra, Robinson? ¿Cuál es el árbol? ¿Cuál es el llano? ¿Cuál es la montaña? ¿Cuál es la flor? ¿Cuál es el río que más le gusta? Que usted se siente y dice, este es mi lugar y cada vez que lo veo siento, digamos, una razón de vivir. Bueno, le voy a contestar con una historieta pequeña. Cuando inicié el proceso de reclamación de mi tierra, el funcionario que me atendió me hizo una pregunta y que habían 3 posibilidades. Que me dieran un territorio en otra tierra en otra parte, una compensación económica o mi propia tierra. Y le dije, no, yo regreso para mi tierra, porque es que como dijo doña Fanny, el campo no hay dos, mi tierra tampoco hay dos. En mi tierra se respira tranquilidad. Hay una vegetación que invita a convivir ahí. No tenemos ríos, estamos allá en Sucre, pero sí tenemos costa cercana, que el mar lo tenemos ahí. Entonces, el mar de nosotros no es igual al de los otros, para mí es más hermoso. Entonces, la tierra no es tan productiva en otra parte como la mía. Entonces, todas esas cosas me hacen que me enamore de mi tierra y que no la cambie por ninguna. Qué lindo, Fanny. Pues a mí, por ejemplo, allá en mi territorio mío, lo que más y lo más fundamental que me parece a mí y que ojalá algún día tengamos también un apoyo por el Estado, es restituir los nacimientos, porque el agua es fuente de vida de nosotros, de las plantas. Yo, por ejemplo, yo con mis niños pequeños voy a las cuencas de agua, donde yo tomo videos, tomo fotos, les enseño qué es la naturaleza, qué es el agua, qué es tan importante uno vivir sin agua. Es que sin agua, entonces yo amo mucho el agua. Yo digo, yo me voy a veces a las 4 de la mañana, yo me voy para mis nacimientos, porque allá tengo 3 nacimientos en mi finca, 2 acueductos, entonces es muy fundamental el agua. Estoy muy rica en agua allá. Entonces, le van a escuchar por estos días de Fenómeno del Niño. Igualmente, yo amo mucho el agua, porque mi finca, en esta sequía que tuvimos, iban los de restituciones de tierra, que han sido funcionarios tan queridos, nos han enseñado tanto a lo fundamental de lo que es la agricultura, que no sabíamos muchos puntos, así vivamos en la tierra, pero no, a veces uno no sabe todos los puntos. Y ellos decían, ay, Fanny, ¿usted cómo hace para tener esta finca tan hermosa y tan exitosa? Yo les decía, el agua. Es que yo no cambiaría el campo por una ciudad. Gracias, Fanny, por las flores de la unidad. Ahora, yo sí creo que estamos haciendo un trabajo muy juicioso, pero eso no podríamos lograr todo esto sin la voluntad de los campesinos. Y nosotros como funcionarios también vivimos enamorados de este proceso, porque vemos gente como ustedes, que quiere volver a la tierra, que quiere apostarle por la paz, que sabe que este es como el primer paso para que el país esté mejor, para que el país esté reconciliado, para que se haga la reconstrucción del tejido social que hablaba usted, Robinson. Entonces, pues la verdad, esto es una mezcla de 2 cosas, de funcionarios comprometidos, enamorados, y de campesinos dispuestos también a volver al campo, a reconstruir la tierra. Esto es muy bonito. ¿Cómo se apropian del término de restitución? Digamos que yo creo que esa palabra es una palabra muy fuerte, muy poderosa, muy significativa, porque, por supuesto, denota la pérdida, ¿no? La pérdida anterior que se recupera. En la unidad, por ejemplo, para las personas que empiezan el proceso, ¿qué es lo primero que se les dice? ¿Cómo encontrar ese valor del retorno para la restitución de las tierras? Porque así como ustedes la añoraron, y ahora vamos a hablar de cómo salieron de ellas, pero así como ustedes la añoraron, hay mucha gente que no quiere volver, y están en todo su derecho. Pero ¿cómo es el proceso, digamos, también para que la gente sienta la tranquilidad de que el retorno y de que la restitución es algo que va además a significar cambios en la vida?
Pues esto nos tocó cuando comenzamos un trabajo muy importante con los líderes de las comunidades, contándoles que íbamos a hacer un proceso en el cual los campesinos iban a poder volver a su tierra, porque es lo que tú dices, los campesinos estaban completamente incrédulos. Y un poco hace un rato hablábamos de eso, como que la gente no creía que esto pudiera ser posible. En la medida en que nosotros vamos, les decimos a los campesinos, vamos a hacer la restitución de las tierras, a las mujeres, ustedes son titulares de los derechos, ustedes son propietarias de su tierra, pueden volver. La gente comenzó a decir, bueno, pues sí, comenzaron a llegar solicitudes de restitución, fuimos, capacitamos, sensibilizamos a las comunidades y así pues en cada momento iban llegando más campesinos y estamos hoy por hoy en los trámites y la gente la tiene muy clara. La verdad es que en esto la palabra restitución, como tú lo dices, es fuerte, pero también es clarísima y la gente sabe, yo perdí una tierra, yo la dejé allá. Y hoy cuando ya se dan cuenta que es una realidad, se acercan y dicen, bueno, sí. Al principio, muchas veces cuando comienzan el proceso, pasa como le preguntaron a Robinson, ¿usted quiere volver o quiere compensación? La gente a veces dice, al principio, pues de pronto compensación, porque no creen que pueda ser verdad que lleguen a su tierra, que lleguen con un proyecto productivo, que lleguen con una casita. Entonces, en la medida en que va avanzando el proceso, muchas veces cambian de opinión y luego ya nos dicen, no, yo sí quiero volver allá, porque ya ven a su vecino, ya ven a la gente de su vereda que están volviendo, ven los beneficiarios, entonces ya mucha más gente comienza a creer en el proceso y a volver a la tierra. Porque se trata también de generar confianza, aparte de lo que tenemos que construir para el futuro después después, durante, pero en el camino hacia la paz, es que volvamos a creer en nosotros mismos y que también de alguna manera el Estado asuma la responsabilidad de ganarse credibilidad y confianza en los ciudadanos para poder ejercer, digamos, este tipo de programas y que sean efectivos. Pero hablemos de lo que pasó, porque estamos aquí pensando en un beneficio de la paz, porque desafortunadamente para ustedes el conflicto les llegó quería hacer a la puerta. Un pequeño apunte con lo que acaba de decir Raquel, y tiene que ver con la importancia de la restitución. Ya esta palabra se ha vuelto muy famosa en Colombia. No solamente porque se está restituyendo, sino porque los campesinos que perdieron sus tierras la han recuperado y le ha cambiado la vida, como lo dije inicialmente. Hoy ya la gente sabe que la restitución es una realidad, porque se están viendo los ejemplos. Mi zona es una de las primeras, la vereda La Secreta en el municipio de Ciénaga, en el Magdalena. Y todo lo que tiene que ver con los corregimientos de la sierra que tienen que ver con Ciénaga. Se están desarrollando ya los procesos de restitución de tierra. La gente no creía. Yo soy el líder de la región y las primeras reuniones eran de 10 personas, 8 personas. Y la gente no creía, ¿no? Es una mentira, eso es política. Hoy ya es una cosa totalmente diferente. Yo antes tenía que caminar hasta ciertos lugares a pedirles que vinieran a las reuniones. Hoy son ellos los que nos llaman. En RTVC, conversemos en paz. Ustedes tienen un trabajo además con la comunidad, pero quiero que me hablen del día a día, porque vamos a trasladarnos un poco a lo que hablamos ahora, les decía ahora, del momento en que salieron de su tierra. ¿Cómo es tu día a día, más allá del trabajo de líder? ¿Estás dedicado a qué en la tierra? Bueno, nosotros somos fuertes en el café. Café, cultivando café. Nosotros cultivamos café orgánico. También tenemos colmenas de abejas, pero en la zona nuestra también hay cultivos de hortaliza, hay ganadería, mucho el tema del pan coger, frijol, maíz, yuca, plátano, banano, pero fuertes, aguacate, también somos fuertes en aguacate. En la Sierra Nevada somos fuertes en el café, muy a pesar de que solo cosechamos una sola vez al año.
le sacamos mucho provecho al café. ¿Qué es lo que más te gusta de tu finca? Ese clima tan hermoso, ese clima y esa, o sea, ¿Cuántos grados? no, allá no es como aquí en Bogotá, lógicamente, pero el clima nuestro es muy hermoso, allá creo que estamos hablando de unos 18, por ahí 19, 20 grados. Es clima máximo. templado porque es clima cafetero. Cafetero. Claro, clima Muy, cafetero. muy, muy, muy lindo. ¿Se duerme con ventilador o sin ventilador? Sin ventilador. Sin ventilador. Ah, bueno, eso es Sí. importante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando llegaron a la puerta o mandaron la razón? ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo saliste de la tierra? Bueno, eso fue porque incursionaron, bueno, primero la guerrilla estaba apoderada de la región, ellos estaban súper apoderados del territorio, llegaron los paramilitares en el 98, en disputa de ese territorio sacaron mucha gente, bueno, inicialmente no los sacaron, los mataron en las mismas fincas. Yo tengo un historial más o menos no, un historial de 30 personas muertas en la vereda, en lo que es la vereda nada más, sin meter las otras veredas de los corregimientos vecinos. Pero solo en la secreta tenemos contabilizado 30 personas. ¿Y cuando llegaron los armados, había gente conocida? ¿Había armados que ustedes reconocían que eran de la misma comunidad o de comunidades cercanas? Es que eso es lo irónico de esta guerra, que si se mataran entre ellos, pues dijera uno, bueno, se están matando entre ellos, la guerra es entre ellos, no. Acá el afectado era el campesino, porque supuestamente según ellos estaba como favoreciendo a un grupo más que al otro, y eso es totalmente falso. El campesino se rige a lo que dicen los que llevan las armas, y pues en ese sentido ellos, en vez de enfrentarse entre ellos mismos, pues se enfocaban más que todo en la comunidad campesina. Pero Y por la tierra. sí, lógico, porque es que ahí era disputándose territorio, no solamente para estar ellos, sino para cultivar ilícitos. Entonces eso era básicamente lo que disputaban. Entonces, prácticamente las familias salieron de sus fincas y, como te decía, estaba la guerrilla inicialmente, llegaron los paramilitares, en vez de enfrentarse entre ellos, reclutaban a la guerrilla para el grupo de ellos. ¿Cómo fue la historia suya, Robinson? Una de las cuestiones era la disputa del territorio entre grupos y otra Sí. era la demostración de poder para ejercer dominio sobre la gente. Entonces, matar a una persona genera miedo en las comunidades y apoderamiento de los factores armados. Entonces, esa situación fue el predominante en los Montes de María. Matar campesinos para ejercer poder y eso fue generando desplazamiento y personas que de pronto no tenían ninguna capacidad ideológica en la región, sino unas personas armadas con ganas de demostrar que eran guapos, pero imagínense una demostración, uno armado y el campesino desarmado, pues lo que generaban era muerte, miedo y desplazamiento. Eso fue el predominante de la región Montes de María. ¿A usted qué le pasó? No, Robinson. imagínense, nosotros nos pasó de todos. A mí en el 91 perdí un hermano en el conflicto, lo mataron, y en el 2006 otro, y en el 2007 un cuñado. Entonces nos tocó durísimo esa parte y ver cosas desastrosas. Yo diría, no es echarle tierra, sino es la triste realidad de este conflicto que pareciera que no tuviera fin, pero que hoy uno oye cosas esperanzadoras. Ahora rato cuando preguntaban ustedes de la cuestión de la restitución, yo digo que hemos avanzado y vamos avanzando por el camino correcto. Bueno, allá no hay, todavía en la vereda, no hay, donde está mi tierra, no hay servicios públicos. Pero vuelvo y le digo, a pesar que no hay esos servicios públicos, pareciera que no son tan importantes para la vida diaria, aunque sí se necesita, porque uno tiene la tranquilidad allá, tiene la alimentación, tiene el empleo y es lo importante.
claro, hemos iniciado ya ¿Usted hoy. se come que su pescadito a diario? Es que uno allá produce huevos criollos, Ajá. produce queso, produce leche. La yuca es el pan de cada día de allá de la región. Qué Se la rico. come fresquita, Claro. recién arrancadita, no, ni maltratadita ni nada, sino Ajá. la fresca y la mejor yuca. No va a comerse la que no quiere, sino la mejor. Entonces, eso no se cambia por nada. Eso no ¿Y a usted cómo le va, doña Fanny? ¿Usted está dedicada al plátano después de qué le pasó? Después del 1991, que llegaron los paramilitares, llegó la guerrilla, eso mataban al uno, mataban al otro, entonces ahí fue donde todo mundo nos desplazamos a Tuluá. Entonces, como dice Robinson, para nosotros eso ha sido un castigo muy grande, porque uno de estar en el campo toda la vida, a llegar a una ciudad, a uno lo miran mal. ¿Cómo llega la noticia? Cuénteme un poquito, ¿cómo se empieza uno a enterar, para quienes no han tenido esa experiencia, que llegó la guerrilla? Porque Que llegaron los paras. Porque que se va a armar aquí. Porque ellos primero mandaron panfletos a todo el mundo que nos teníamos que desalojar las zonas y comenzaron los conflictos, que a nosotros nos tocó ver gente que mataban, así como dice Robinson, con motosierras, con tanta cosa que nos tocó ver nosotros, porque eso no es un cuento, eso es un hecho. Entonces nosotros nos vinimos desplazados todos de los corregimientos a Tuluá. Entonces para nosotros... Pero usted allá pasa eso y usted habla que con las vecinas, con su familia, ¿cómo es esa reunión dentro de la casa? Claro. Cuando dicen nos vamos. O sea, Con los ¿cómo se da ese momento en el que con la los decisión es- vecinos. Sí, ellos llegan inmediatamente a reunir la comunidad. Claro, O sea, lo primero que ellos hacen es eso. ellos hacen eso. Reúnen a la comunidad, les ponen sus condiciones y vaya el que no las quiera acoger. Se tiene que irse enseguida. Y pues ya ellos, después que se empoderan de todo el territorio, empiezan a justiciar gente, supuestamente porque auxilió o le prestó algún servicio a X o Y grupo, siendo que el grupo llega, como les dije ahorita, con las armas, pidiendo cosas y el campesino tiene que dárselas. Pero si una las vez, tiene. ¿usted estuvo en esa reunión? Claro, Ok, estuvieron en esa reunión. Todos. Y de esa reunión salieron a su casa, ¿cierto? sí. Y fueron a hablar con su familia, con sus Claro. esposas, con sus hijos, si eran grandes Mire, o a los pequeñitos. Es ¿Cómo es ese momento? Es una historia, mire, ¿qué le digo? De pronto acá en la región de Monte María, la presencia guerrillera fue primero. Empezó a generarse el comentario, ya hay presencia. A comienzo por allá lo llamaban los compas, ¿no? Y que llegaron los compas, que los encontró. Sí. Sí, El que los reclutamiento. encontró, que se los encontró alguien, que Julano los vio, hasta que se van identificando y van llegando. Van avanzando y van haciendo su pedagogía. Y reclutando. Como dice Y Silver. reclutando. Exactamente, van Correcto. haciendo la motivación y esas cosas. Y en un mundo como el que nosotros teníamos, que era una juventud sana, que no estaba contaminada de nada, casi que de pronto en la ignorancia. Los jóvenes eran muy fácil para cautivarlos. Y con mujeres hermosas que le iban y les echaban el cuentecito y terminaban vinculándose. Entonces, eso iba haciendo sin de pronto una formación ni nada de eso. Coger un joven, darle un arma, pues imagínese usted el riesgo que se corre. ¿Usted qué día se fue de su tierra? ¿Sabe exactamente el día que se fue? Sí, ¿Qué día? yo me salí de mi tierra el 13 de febrero de 1995. ¿Y usted, Fanny? Como en un noviembre de 1991, pero yo no me aguanté pues esa vida, yo volví allá donde yo vivo. Y en el 2004 nos amenazaron a mi madre y a mi padre, y ellos no obedecieron, los grupos armados como los paramilitares, y los asesinaron el 4 de octubre del 2004, que ya hace 11 años. Eso para mí fue muy duro. Yo tengo un niño víctima de ese problema, ese niño no ha progresado porque le da mucho miedo de todo, porque él sí sufrió esa crisis. Entonces, mire, verá que a uno le pasaron casos muy duros. Luego, como a los 2 años, volvieron y le quemaron los amotos a mis 2 hijos y volvieron y me pusieron qué amenaza tan horrible. Yo la vine y
La narré allí en Tuluá, en la fiscalía. Bueno, de ahí volvió y llegó otro problema. Es que yo he vivido, yo he sido, mejor dicho, muy bendecida por Dios. Ya estudiaba una niña o los niños y la niña tenía 15 años. Por el camino, venga para acá, que vamos a reclutarla, y se me la llevó los grupos armados de 15 años. Que la violaron, hicieron todo lo que quisieron con una niña de 15 años, que era del campo, como dice allí el compañero, trabajador, estudiante, porque los niños del campo son muy sanos. Y luego, a los 2 meses de yo pedirle a Dios nuestro Señor, que es tan grande y tan sagrado, primero Él me la devolvió. Ella se voló con otros 2 más. Cuénteme su historia, Silver, ¿cómo fue ese día? Bueno, hubo una masacre que fue la que marcó la historia de La Secreta. No solamente de La Secreta, de todo el municipio de Ciénaga y la parte alta, fundamentalmente de la parte alta de la sierra, en todos los corregimientos. Ingresaron, bueno, como lo dije, quienes mandaban en la zona eran la guerrilla. Ingresaron de manera sorpresiva un grupo bastante grande de paramilitares. Un 13 de octubre del 98 fue la primera masacre que hicieron en la zona. Esa vez mataron 12, una masacre bastante cruel. Una familia completa de la región. Mataron al papá, a la mamá, a un hijo, a un hermano del papá. O sea, de esa familia fueron 5 personas que mataron. Ese es básicamente como el punto de la masacre de La Secreta. Y eso fue el 13 de octubre del 98. De ellos hicieron la masacre y se regresaron. En el 2001 nuevamente regresaron. Pero, o sea, ellos iban y venían, se enfrentaban y volvían y se iban. Pero en el 2001 volvieron a la zona ya con más gente y se apropiaron de toda la zona. Sacaron a todos a la guerrilla, que pues sí, descansamos de un grupo, pero entonces el siguiente grupo también traía cosas mucho peores. Entonces eso marcó la historia en La Secreta. A todo el mundo le tocó irse. Los poquitos que se quedaron, porque sí hubieron como unas 5 familias que se quedaron, fue porque ellos los obligaron a quedarse, porque no permitían que se fueran todos, porque entonces quedaban ellos ahí solos. Entonces no tenían escudo. Aquí es correcto, el escudo del cual hemos hablado. Todo ese tiempo del 2001 hasta el 2006. No, yo me tuve que ir antes del 98, porque es que estaba la guerrilla. Claro. Y la guerrilla, lo que decía el compañero Robinson, ellos enamoraban a la gente para que se fueran con ellos. Entonces nosotros, mis padres, en vista de que ya éramos unos jovencitos, nos sacaron de la zona. De cualquier reclutamiento. Claro, sí, normalmente íbamos a recolectar las cosechas y todo, pero para atrás otra vez. Raquel, todas estas historias se tienen en cuenta a la hora de generar el proceso. Usted está en el área social de la Unidad de Restitución de Tierras y pues hay que hacer, me imagino, un acercamiento a cada uno de los universos para poder plantear ese camino a la restitución. Ahora les voy a preguntar un poco por otras cosas del significado de la tierra. Cuéntanos un poquito eso cómo es, cómo lo tienen ustedes, cómo lo analizan. Sí, claro. Este proceso es un proceso pionero en el país y de hecho es un proceso pionero en el mundo, en tanto acá utilizamos el diálogo y la voz de las víctimas como principal prueba de los procesos. Entonces, normalmente un proceso se hace con todas las pruebas, los papeles que existen, los actos que ya están sobre la tierra, pero aquí lo que hacemos es hacer diferentes trabajos comunitarios para recoger cuál fue la vivencia de cada uno de nuestros reclamantes de tierra. Y eso lo hacemos individualmente a través de entrevistas o lo hacemos, por ejemplo, en ejercicios que llamamos de cartografía social, en donde toda la comunidad nos cuenta cómo fue esos procesos violentos, en algunos casos cómo han ido regresando algunos. Entonces es un ejercicio además que nos sirve para que la gente vuelva y se hable entre sí, vamos reconstruyendo ese tejido social. Pero claramente esto que nos cuentan
es la columna vertebral de los procesos de restitución y es lo que le mostramos a los jueces para que los jueces luego fallen a favor de las comunidades. O sea, que eso sí determina que salga, digamos, que el proceso jurídico que atraviesa todo el tema de volver a ser los propietarios de la tierra sí tiene que ver con la misma historia que los sacó. Yo les quería mostrar esta foto. Esta es una foto de Jesús Abad Colorado, un colega que es un fotógrafo que tiene todo el recorrido en su carrera alrededor del conflicto y de la paz. Es una mujer que llegó a Mapuján, de vuelta a su tierra. Monte de María. En el Monte de María, allá cerquita. Y ella llega y la casa está absolutamente destruida. Como ustedes pueden ver, no tiene ventanas, no tiene piso, no tiene paredes, no tiene nada. Yo creo que aquí no se alcanza a ver, pero no tiene ni techo, ¿verdad? Ustedes la ven aquí a ella. Sí. Y ella llega a la casa, a su casa, y pone encima de una mesita o de un ladrillo, perdón, porque pone una mesa con un mantel, con una servilleta de crochet y pone encima unas flores y se sienta en su casa. No es el valor económico que tenga su casa, porque esa casa claramente no vale nada. Está destruida. Si ustedes están en el lugar de ella, díganme qué están pensando en ese momento, cuando volvieron. Que ella es muy positiva. Es muy positiva porque mire que fundamentalmente pensó en las flores que son tan hermosas. Entonces es muy positiva, porque si hubiera sido negativa, no hubiera hecho eso. Robinson. Digo, ponerse uno en el lugar de la señora de Mampuján, es que... Ustedes han sido sí, ella. claro, es que O sea, ella a es una eso me voy a representación de referir. Ella colocó las flores en señal de amor, de tranquilidad, de paz, porque eso es lo que uno siente cuando regresa a la tierra. Cuando uno siente, imagínense, los sentimientos que uno siente cuando, por lo menos en la unidad le comunican que la sentencia salió positiva y que uno va a retornar. Uno le genera una emoción enorme saber que ya uno es nuevamente el propietario, que tiene ese derecho, que va a volver. Pero la realidad, cuando llega uno, se encuentra uno con ese mundo que dejó atrás y no, bueno, la señora pudo describir el momento con las flores, pero quizás nosotros no lo hicimos, pero en ¿Usted qué momentos, hizo? no, eso es como darle gracias primero a Dios, a los funcionarios. Uno no sabe a quién abrazar, a quién sentirse más, a cuál es el que más lo benefició con eso, pero es una emoción enorme, enorme, porque es que la unidad, las territoriales, han hecho en nosotros recobrar confianza, que era lo más que se había perdido. Nosotros llegamos a un extremo de no creer en nadie. Y si estamos aquí, en este escenario, es porque volvimos a creer. Y creemos tanto, así como creyó la señora Mampuján, que le dio gracias. Yo sé que le estaba dando gracias a todo por eso y nosotros lo hicimos. Nosotros brincábamos, gritábamos, hacíamos cualquier cosa porque es que retornamos a la tierra. Si hubiéramos tenido flores, quizás hubiéramos regalado flores, hubiéramos soltado palomas al aire, si el momento nos los hubieran acondicionado y nos hubieran dicho. Pero fue una cuestión de momento, vamos a entregar y la alegría arranca uno como si se le hubiese olvidado todo el pasado. Es que yo me imagino además que el regreso a la tierra es el regreso a los recuerdos de la infancia, a las fiestas familiares, a aquellos que se fueron porque la violencia se los llevó, pero también es como empezar a poner el primer ladrillo de esa segunda oportunidad. Claro. ¿Cómo es la primera noche? ¿Cómo fue su llegada? Mire, yo quisiera también hablar un poquito de esa foto porque para mí no es indiferente esa foto. Así es. Porque en esa misma situación nos encontramos nosotros también. Que la casa nuestra, además de balearle techos y todo lo que tiene que ver con la madera y todo ese tipo de cosas, también nos las quemaron.
O sea, siquiera ya la señora encontró las paredes ahí, nosotros las encontramos en el suelo. Eso, pues, doloroso, cuando uno ve una situación de esa, al retornar, o al querer retornar a una tierra y uno llega y aquí qué hay, yo aquí qué voy a hacer, empezar de cero. Muchas personas mejor dan media vuelta y se van. Nosotros no. Mira que yo, en vez de irme, lo que hice fue que tomé prácticamente las banderas y dije, esto hay que echarlo para adelante. Y me tomé el trabajo de liderar todo ese proceso. Después que salió la ley 1448, prácticamente me volví un perseguidor en ese entonces, del doctor Juan Camilo Restrepo. Y cuando estuvo en Santa Marta, inaugurando la sede de Santa Marta, tuvimos la oportunidad de convencerlo de que mirara hacia la sierra y que mirara todo el problema, la problemática que nosotros vivimos en ese entonces. ¿Y cómo construyeron las priorizó, casas? y priorizó enseguida todo el proceso de la secreta y el corregimiento de Siberia especialmente. Ya se ha esparcido más el proceso en otros corregimientos como Palmor, San Javier, San Pedro, Los Moros. Esto, la verdad, pues a mí me llena de satisfacción porque muchas personas han, como lo dijo el compañero Robinson, se le ha devuelto esa credibilidad en la institucionalidad. Antes no creíamos ni en una sola. Hoy de las 47 que hacen parte del sistema, yo creo que hay un número bastante ¿Y cómo son las importante. casas de la secreta? No, las casas de la secreta todavía no las han construido todas, o sea, no ok. las han construido. Ya tenemos 83 casas aprobadas. Deben estar empezando a construir ahora en el mes de noviembre a más tardar. Pues lógicamente para la gente ha sido una alegría inmensa, porque van a tener, además de sus tierras, una vivienda digna. Claro. Eso es muy Pero importante. hoy cuando están, usted dice, con el cultivo del café, con las abejas, ¿dónde viven? ¿Cómo es el encuentro de la comunidad? Bueno, muchas casas con esfuerzos propios y de algunos Sí. familiares ya después de retornado, los que han podido hacer algo inmaterial lo han hecho, muy pocas familias, los otros en carpas, bareque, pero tienen ahí su casita, como lo dijo aquí la señora, la compañera, ahí se vive dignamente. Nosotros pensamos, a pesar de no tener servicios públicos, como le dijo el compañero Robinson, pues para nosotros es una mejor vida que estar en la ciudad haciendo cosas que no estábamos acostumbrados. Eso es. Dígame. Yo aporto algo con relación a lo que dice Silver. Hay muchas entidades que tienen que interactuar con el proceso. Nosotros añoramos y quisiéramos que el Banco Agrario, que es el que tiene que hacer lo de los proyectos de vivienda, fuera más ágil, porque nosotros allá estamos padeciendo la situación. Nosotros somos 17 familias restituidas en la zona y hemos retornado 16. O sea, solo una familia no ha retornado porque no ha tenido los medios para construir un techo. Hemos hecho techo, allá nos reuníamos y cuando empezamos no teníamos agua potable. Entonces yo dije, bueno, vamos a construir techos de zinc, láminas de zinc, para que cuando venga el agua lluvia, la aprovechemos por los canales y la recolectemos, porque es un agua natural, buena. Y como tenemos el proyecto productivo contempla una planta solar, la instalamos y nos quedamos. La primera noche, usted le preguntó a Silver, Sí. le voy a contar la historia. Sí, sí. Yo construí un techo, lo cerqué con allá llaman un material que llaman lata, que es de bareque, y le puse que lo cogen para los galpones de pollo, un plástico, para abrigarme de la plaga y del frío. Y fui con mi esposa, instalamos la planta, el técnico y todo eso. Entonces ella me dijo, ¿y qué? ¿No, ¿y qué de qué? No, vámonos. No, váyanse ustedes, yo me voy a quedar aquí. ¿Cómo? Sí, si esta planta vale 4 millones de pesos, yo me tengo que quedar cuidando aquí. Y ellos se vinieron para el pueblo y salieron como a las 5 de la tarde. Mire, una soledad enorme. La primera noche me quedé solito. Y pensé, es como
uno pensar, bueno, este es el mundo que yo quiero. Pero le digo, me fui reencontrando con el pasado, y al ratico me dormí. Y de abrir los ojos al día siguiente. Ah, no, yo ya me levanté a hacer café y a poner el desayuno. Cuando ya llegaron ellos otra vez, ya yo estaba ahí. Ay, que no, bien, y aquí me quedo. Y ahí estoy. Y ahí estoy. Eso a todos casi nos pasó lo mismo, porque era como ir haciendo que la gente creyera. Por eso yo, desde este escenario, invito a las personas que están en proceso, que esperan sentencia, que les van a entregar, que confíen, que vuelvan, que retornen, porque no hay mejor mundo que volver a uno a su tierra. Ya pasé una Navidad ya. No es la Navidad acá de los foquitos y la cosa, pero es la Navidad de donde se puede coger una gallina y comérsela, y compartir en familia, hacer los buñuelos, porque hay con qué hacerlos. Y otro, puede uno correr y gritar para donde sea, y no hay moto, ni hay carro, ni nada que lo obstaculice. Ni ningún vecino que le mande a quitar la música. Sí. Tampoco, súbale el es. volumen y cante y grite y haga lo que quiera, porque está en lo suyo y nadie le va a decir que no. Doña Fanny, cuéntenos de su Navidad. Yo en el 2004, que ya me mataron mis padres y me pasó todo eso, yo hice ya resistencia ya en mi empresa. Yo ya dije, pues a tener fe en Dios nuestro Señor, que nada nos va a pasar. Ya pasó todo lo que pasó. Y me amenazaban y me quedé allá y comencé a construir. Y a mí me tocaba fornalear levantada desde las 2 de la mañana, 1 de la mañana, porque a mí sí me tocó muy duro, porque no solo que sufrí todos esos conflictos, todas amenazas con mis hijos. Y enseguida el papá de mis 9 hijos, me abandona con mi mejor amiga y me deja No me diga. levantando a aquellos 9, 8 muchachos que ¿A ya- quién perdona usted más fácil? ¿A los victimarios O al esposo. o a su esposo? No, O a su amiga. no, yo hice un pacto con Dios nuestro Señor y yo no tengo odio con ella. Ella ya falleció. Cuando la restitución que me restituyeron en el 2014, ya va para más de 1 año, yo ya acabé de construir mi empresa cafetera. Yo ya me enfoqué y acabé de sembrar 45.000 árboles de café, 45.000, donde yo por ya Dios. disfruto de algo muy productivo, que es el café, el ganado, los conejos para la carne, los cerdos, las cerdas de cría, la huerta, mejor dicho, toda mi familia está muy entregada a mí, porque yo digo, muchachos, hay que seguir el campo, hay que seguir construyendo para un futuro. Debemos de no pensar en el hoy, hay que pensar en el mañana. Entonces a mí me apareció, ya no tengo que fornalear, donde así me tocó fornalear mucho para levantar todos mis hijos, porque esos hijos, la más pequeñita me quedó en esa época de 4 meses, ya tiene 8 años el día de hoy. Entonces yo me siento muy feliz con todos, chinos allá, Buenísimo. feliz. ¿Y le trabajan al cultivo? Sí, me trabajan todos recolectan café y les gusta el campo. Mejor dicho, ellos dicen, mamá, al pueblo, no, ir a pasear, pero no. A buscar herencia apenas. Sí. A Entonces buscar ya, herencia apenas. entonces ya la Navidad mía fue muy buena. ¿Por qué? Porque yo allá en la comunidad, pues como yo he sido la que he sido más emprendedora allá en esa comunidad, entonces yo en diciembre mato el marrano, pues de 6 arrobas, hago la natilla, por ahí la gente es muy compartida, y entonces le aportan a uno la leche, hago el dulce, hago los buñuelos, invito a toda mi comunidad. En RTVC, conversemos en paz. Nos vamos alargando, pero quería, Silver, además de preguntarle por ese sentido, digamos, de cómo se empieza a disfrutar en comunidad la tierra, por el miedo, para que nos vayamos. Ustedes hablan del deseo de reconciliación, del deseo de perdón, Sí. de haber seguido adelante con sus proyectos de vida y de sus comunidades. Nos decía un sacerdote aquí en esta mesa que muchas veces la restitución de derechos
da una parte, digamos, ayuda a reconstruir un poco el camino. Y decía él, pero hay gente que dice, no me puedo quitar la rabia. No. Y decía, lo que más se necesita es reconstruir esa parte emocional, y en eso Raquel seguramente tiene algo que aportarnos. Yo los veo a ustedes con esa parte emocional casi que Superada. como héroes de haber salido de ese dolor, de eso que han visto, de eso que han protagonizado y han reconstruido su vida. ¿Qué pasa con el miedo? ¿Dónde se mete? ¿Se va? El proyecto de vida futuro es más fuerte que estar con ese miedo de estar todavía ahí pensando que algo pueda volver a pasar. Eso no va a volver a pasar, porque es que ya nosotros no lo vamos a permitir más. Tanto es así que con todo este tema de, pues, lógicamente uno tiene que decir la verdad, hay inseguridad en parte del país todavía. Claro. Hay pequeños grupos que se han querido colar en la zona y inmediatamente nosotros toca denunciar para que no le demos el espacio, porque si le damos una grietica se nos meten nuevamente y nos van a perjudicar otra vez. Entonces ahí sí hemos sido nosotros muy audaz, porque no estamos dejando penetrar a esta clase de gente que nos perjudicaron toda la vida. Ya hoy tenemos otra visión, mucho mayor a la que teníamos anteriormente, porque ya hoy estamos organizados, ya hoy vamos mentalizados no solamente a cultivar el café y vendérselo al intermediario, ¿no? Ya nosotros lo exportamos directamente. O sea, ya es algo que uno le cambia. Yo soy de los que digo que esa palabrita ya de víctima, ya no, ya nosotros sí fuimos víctimas, pero Sí. ya hoy vamos encaminados más al tema empresarial, como lo dice aquí la amiga, un ejemplo a seguir por las colombianas, porque lo que ella nos está contando es algo de aplaudir, no todo el mundo lo hace. Nosotros hemos hecho un cambio totalmente a nuestra vida, muy a pesar de que desde el 2013 empezamos el tema de restitución de tierras, con los proyectos productivos que hemos venido desarrollando en nuestras fincas, hemos cambiado nuestra forma de vivir. Y de ver la vida. Y de ver la vida. Y que ya nosotros vamos visionando mucho más allá. Ya no queremos solamente mandar el café en grano, sino que ya lo queremos mandar molido. O sea, todos los valores agregados que le podamos conseguir al café, lo estamos logrando. Y eso es, la verdad, algo muy importante para la vida nuestra. Yo creo que ahí nosotros, en el trabajo que iniciamos, es como un trabajo en varios niveles, ¿no? Para superar el miedo, superar esas afectaciones psicosociales. Hay un trabajo, digamos, interno en el que las entidades van y aportan a las personas que sufrieron victimizaciones. Yo estoy de acuerdo con usted, nosotros también cada vez decimos más los reclamantes de tierras para no seguir un poco en el tema de víctima. Entonces, atendemos psicológicamente a esas víctimas, la unidad para las víctimas tiene, digamos, esa labor. Pero luego también en el trabajo comunitario que uno va haciendo, ahí la gente se va sanando y ahí uno encuentra cómo entonces el ejemplo de los líderes, el ejemplo del perdón de los demás, también como vecinos que antes de pronto se pelearon en el marco del conflicto armado vuelven y se hablan. Entonces la gente va primero perdiendo, digamos, el miedo de lo que pasaba, de un conflicto armado que ya no está ahí, que ya no está presente, y luego también comienzan a perderle el miedo al vecino, a reconciliarse con el otro. Entonces es un trabajo como de paso a paso, que es de personas, de comunidades y luego de la presencia activa del Estado en una región. Sí, y yo pienso que ahora al rato usted preguntaba que ¿para dónde cogió el miedo? Yo creo que nosotros tuvimos esa desdicha de convivir con, o sea, de vivir esas experiencias que no se las deseamos a nadie. Pero que llegamos a un centro poblado y yo no sé cuál miedo es más grande, a los grupos que nos causaron los daños o a saber que de pronto mañana no tenemos para sostener la familia. Y lo que dice Silver,
el proyecto productivo que nos da la unidad que va acompañado de la sentencia con la tierra, nos devuelve a nosotros totalmente un cambio enorme, enorme, tan grande que no podemos enmarcarlo en palabras. Y por eso yo le decía a la doctora, a la directora de la Territorial Sucre hace unos días, que estamos iniciando un proceso de empoderamiento de los jóvenes, para que no seamos nosotros los mayorcitos que nos apropiemos de esto, sino que los jóvenes empiecen a enamorarse del proceso. Me gusta mucho, Robinson, cómo habla usted del futuro, porque habla en términos del enamoramiento. Claro. Y creo que eso es parte de lo que todos los colombianos tenemos que aprender a encontrar. Y verdad, hay que darle las gracias a todas las personas, al presidente, a todos los funcionarios de la unidad de restitución, desde el más encopetado, desde el doctor Sabogal, hasta el más humilde de los trabajadores, hasta los celadores, los transportadores, porque todos han aportado. Pero les quiero decir una cosa, ese agradecimiento es válido, es valioso, es reconfortante para todos los que trabajan, pero les quiero decir una cosa, ustedes se lo merecen. Son sus derechos, son los derechos de todos los colombianos, y con eso quiero que nos despidamos para que estemos tranquilos de que el Estado tiene la tarea de responderle a sus ciudadanos, y esa es la tarea que, además del agradecimiento, ustedes tienen que saber que es el derecho a la vida, el derecho a la tierra, el derecho a la restitución, que es parte de lo que hay que echar para adelante para que encontremos con la paz el círculo. Yo quiero decirles nos toca irnos, Robinson. No, pero ya decir la última es que nosotros no queremos, fuimos los primeros, pero no queremos ser los únicos. Claro. Todo el personal que falta, que escuche este programa, sepa que la paz se construye entre todos, no es el presidente. Nosotros todos tenemos algo que aportar, y con regresar a las tierras y volvernos productivos, estamos construyendo paz. Y gracias a todos. Y gracias. Y la paz entra por casa también, y queremos la paz en Colombia. Así es. Y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí.